de que es la estación pues que más creció comercialmente, además de las pioneras en radio. Hubo otra en Nuevo León, un poco antes, pero la que más creció desde el principio fue la XCW. ¿Por qué? Porque la XCW, ¿qué te ofrecía? Te ofrecía una cobertura a nivel nacional. Ahí así empezó, por cobertura nacional, y llegó a cubrir algunos países de América Latina. Entonces ahí viene esa frase de que XCW, la voz de América Latina. De ahí salió. O sea, porque sí fue una estación mexicana que ya tenía presencia en América Latina. No deja de ser un latino de la red, de Emilio Azcárraga Vidaurre. Y también él que introdujo unos cuantos años después en la televisión. Él empezó en el escenario. Entonces no fue nada más el empresario de que incursionó en la radio, que le fue muy bien, sino que también incursionó en la televisión. Si uno lee un poco la historia de México, está en el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana. Allí uno encuentra en su página de internet la descripción de algunos pasajes de la historia de México que muchas veces ni siquiera uno se imagina. Y por ahí podemos encontrar en todos esos estudios de la historia de México, a la familia Azcárraga. Ellos van a aparecer siempre en la historia de México. Digo, si alguien dice yo tengo otra opinión de los Azcárraga, miren, cada quien puede opinar lo que quiera. Pero la familia Azcárraga es la que le dio es la que literalmente fue pionera a nivel nacional con los servicios de radiodifusión. Como yo les dije, el XCW, ¿por qué les dije que fue la primera? Si me investigan, me van a decir, oye, Nuevo León empezó unos años antes. Es correcto. Nada más que el XCW, ¿qué mérito tuvo? Que te ofreció el servicio a nivel nacional. No era una estación local de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y empezó con el servicio en otros países de América Latina. Llegaba al menos su emisión. Y bueno, pues en ese entonces que no había televisión, pues la radio era la que tenía el gran mercado. Era normal. No había televisión en México. No había televisión, todavía no se veía como un negocio. Ya en Estados Unidos fue el negocio de la tele empezó antes en Estados Unidos que en México, pero no creo que ya tampoco las estaciones, los canales tenían la gran diversidad de programación que hay ahora. O sea, también empezaron, en eso sí nos parecemos, porque ellos también empezaron por radio, ya después entró la tele comercial. En México, Azcárraga Vidaurre, pues él introdujo la tele comercial a México. Y pues allí hay una anécdota de que se dice que en algunas calles del centro histórico ahí mandó poner unas televisiones de muestra para que la gente pues se identificara con eso. Como era un aparato muy nuevo, pues mucha gente ni siquiera lo conocía. Se olvida de que le gustara ni lo conocía, quién sabe qué es la tele. Correcto. Entonces él empezó así, como por muestras de la calle. Las primeras transmisiones en México de tele eran muy cortitas. No es como ahora que ustedes pueden tener programación televisiva todo el día y no hay ningún problema. Pues eso, claro que no existía. ¿Cuáles fueron algunas de las transmisiones, de las primeras transmisiones de la tele mexicana? Una fue un partido de béisbol. Pero no crean que después del partido seguía el análisis de los comentaristas. En esa transmisión de radio, de béisbol, literalmente nada más se transmitió el partido, se terminó el partido y se apagó. Ya no había otro programa después. Entonces así se empezó con algunos programas. ¿Quién hizo algunos experimentos con la tele, por ejemplo? Que fue un genio de la electrónica, pues fue don Guillermo González Camarena. Él era un mexicano, él era un ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional y él era un genio porque él en México fue uno de los pioneros de la televisión, pero también él inventó la televisión a color. Digo, esa tele a color, pues como para la tele comercial, pues no se conocía ni en Estados Unidos. O sea, él la inventó, literalmente, es una aportación de México. O sea, el señor, pues, nadie tiene una duda de que era un genio de la electrónica para inventar eso.
Pero también, ¿qué más hizo Guillermo González Camarena? Él hizo algunas de las primeras transmisiones de televisión en México. Por ejemplo, ¿cuál era una de las primeras transmisiones en nuestro país? Venían desde el edificio de la Lotería Nacional. Eran de las primeritas transmisiones que había en la tele abierta de México. ¿Cuál fue otra transmisión que hubo? Se dice que él también en su casa hacía algunas transmisiones desde ahí. Fueron de las primeras transmisiones, les vuelvo a repetir, no había programación todo el día. Digo, no crean que después de esos programas seguía otros programas, no había ningún otro programa. Pero disfrutaste que bueno, no había otro después. ¿Correcto? Y en ese partido de béisbol, que fue una de las primeras transmisiones en México, les vuelvo a repetir, se acabó el partido de béisbol y se acabó la transmisión, ya no hubo nada después de eso. Entonces Azcárraga Vidaurreta entró en la televisión abierta. Correcto. Entonces la programación era muy contada, era muy contada, no había tantos programas. Y aparte, como entrevistaron a don Emilio Azcárraga mismo hace varios años, también llegó nueva gente a la televisión. O sea, mucha gente diría, no, pues es que los de radio, los de la XCW, se iban a pasar luego a la tele. Y no, varios se siguieron nada más en la radio. Y la tele necesitó, pues, literalmente nuevos perfiles para el nuevo medio. ¿Quién fue uno de los pioneros de la televisión en México? Con los noticiarios. Digo, ustedes difícilmente lo van a conocer, pero era una figura de opinión pública hace unos años, don Jacobo Zabludovsky. ¿Alguien lo conoció? Digo, ya es muy difícil, porque ya me van a decir, no, cuando ustedes eran niños, él terminó la radio, terminó a ver, esperen, para escribírselos bien. Así se escribía, Zabludovsky. Y ese señor fue el pionero en los noticiarios en México, en televisión. Entonces hay varias anécdotas de la historia de la tele en México. Porque Emilio Azcárraga Vidaurreta, una vez, cuando entrevistó a Jacobo Zabludovsky, pues estaba empezando el negocio de la televisión abierta. Entonces Azcárraga Vidaurreta le dijo a Jacobo, usted va a tener un noticiario en la noche. Ahorita pues es lo más común ver noticiarios en la noche, pero en ese entonces pues no existía eso. Entonces pues dijo don Jacobo, no, pues sí, me la pone bien difícil, porque pues en la noche ya la gente se va a dormir, o sea, ¿quién va a ver el noticiario, no? Y le dijo Azcárraga Vidaurreta, ¿no? Usted va a empezar con ese noticiario en la noche. Entonces ahí, de veras, ahí hay unas historias muy interesantes de la tele mexicana. ¿Cómo empezó? ¿Quiénes fueron los que empezaron?